y igual a f de x, ¿ok? Donde f es una función continua, ¿ok? En un intervalo cerrado a b, ¿ok? Continua, o en su defecto una función seccionalmente continua, ¿ok? Entonces, al pensar que y es una función f de x, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que siendo ella una función continua, tengo y igual a f de x en un cierto intervalo a b, ¿vale? Entonces, imagínense que nosotros hacemos rotar esa curva alrededor del eje x, ¿ok? El eje de giro es el eje x, ¿sí? Entonces, cuando el eje de giro es el eje x, se forma un sólido, ¿cierto? Repito, cuando el eje de giro es el eje x, ¿vale? Se forma un sólido. Pero a mí no me interesa del sólido calcular su volumen, porque ya sé cuáles son las fórmulas, ¿no? Tengo método del disco, el anillo y la corteza cilíndrica, ¿cierto? Pero cuando ella gira alrededor del eje x, a mí me interesa saber cómo determinar el área de esa superficie que queda allí, ¿ok? El área de esa superficie, de la superficie de revolución. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Entonces, cuando el eje de giro es el eje x y yo tengo y igual a f de x, entonces el área de la superficie de revolución, el área de la superficie de revolución se define como 2pi por la integral que va desde a hasta b de f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevada al cuadrado por el diferencial de x, ¿ok? 2pi por la integral que va desde a hasta b de f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado, ¿ok? En el caso de que fuera y igual a f de x. Pero puede ser y igual a f de x, miren ahora este caso. Pero puede ser y igual a f de x, la misma función. Ojo, tengo la misma función, pero ahora mi eje de giro no es el eje x, sino que es el eje y. ¿Ok? Mi eje de giro, repito, no es el eje x, sino que ahora es el eje y. Cuando eso ocurre, que el eje de giro es el eje y, no me va a llegar, ahora estoy... Cuando el eje de giro es el eje y, la fórmula cambia un poco. Tengo una función de x. Tengo y igual a f de x, pero ahora lo voy a anotar así. ¿Estamos? Entonces, eje de giro es el eje y. Entonces, la superficie de revolución o el área de la superficie de revolución va a ser, el área de la superficie va a ser 2pi por la integral que va desde a hasta b de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. ¿Ok? Eso es si tengo y igual a f de x. Porque ¿qué tal que fuera x igual a f de y? ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Qué le dice su intuición matemática? Se aplicaría la otra fórmula, pero con y. Sería... Ajá, si tengo y igual a... aquí tengo y igual a f de x, pero ¿qué tal? Te has puesto a pensar, bueno, profesor, pero ¿qué pasa si es x la que es igual a f de y? ¿Cómo quedaría en esa fórmula? Sería ahí f de y por la raíz de 1 más f' de y cuadrado. Si el eje de giro es el eje x, claro, hay que dar... fíjate, aquí tengo y, claro, el eje de giro es el eje y, ya lo viste, y aquí está por x, entonces... ¿cierto? Ahora, si el eje de giro aquí es el eje x,
Es esta fórmula pero con Y. Y raíz ¿Ya lo viste? de 1 más f' de y cuadrado. Cuando es la f de y, entonces el eje de giro es el eje X. ¿Cómo queda? Con y variando de C a D, yo qué sé. ¿Cómo queda la fórmula? El área de la superficie va a ser igual a 2pi por la integral que va desde C hasta D, ¿cierto? De y, ¿cierto? Raíz de 1 Raíz cuadrada de 1 más f de y f' de y al cuadrado. al cuadrado por el diferencial del de y. ¿Estamos bien, verdad? Y si el eje de giro es el eje y, el área de la superficie sería ¿quién? 2pi por la integral que va de ¿dónde? De C a D de f de x, ¿sí o no? Perdón, No, de f de y por la raíz cuadrada de 1 más f' de y al cuadrado por el diferencial de y. En ambas, la fórmula es parecida, ¿cierto? Lo único que cambia es el factor este de acá. Si es y o f de y, y aquí si es x o f de x. El que lo va a indicar, o quien va a indicar quién es el que va allí, prácticamente es el eje de giro. Va a depender del eje de giro. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, vamos a plantear integrales donde tengamos que utilizar esa fórmula, ¿ok? Eso es lo que quiero. ¿Y si el eje de giro fuera acá? Ajá. ¿Y entonces cómo quedaría? Sería f de x menos el eje. Exacto. O el eje f de x. Si el eje de giro fuera otro diferente, ¿no? Supongamos, aquí es X. ¿Cómo sería aquí? Supongamos que este fuera el eje de giro. ¿Por dónde está el eje? Arriba. ¿Sí o no? Si está arriba de la curva, sería X menos f de X. Perdón, el eje menos f de X. ¿Sí? Menos piso. Eje menos f de X. El mayor menos el menor. Esta sigue siendo de la misma fórmula, porque esta es la longitud de algo. Sí. ¿Ok? Y aquí, Sería x, no, eje menos x. eje menos. Lo ideal aquí es tomar valor absoluto. ¿Ok? Para que no haya problema siempre que Para que no tengan problemas con eso. ¿Ok? Igualmente ocurre con el y y el f, con el f de y, dependiendo de cómo sean los ejes de giro. ¿Están conmigo, no? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo menos para hacer las comparaciones respectivas allí. Vamos a ver este. Allá, el área de la superficie vamos con esto, a ver. El eje de giro es el eje X. Es el eje de giro. ¿Cómo quedaría la integral? Vamos a ver, Gordo. ¿Qué me dices tú de esta integral? Tengo una función de X y el eje de giro es el eje X. Tengo una función de X y el eje de giro es el eje X. Tengo una función de X y el eje de giro es el eje X. Mira cómo queda la función, ¿no? Entonces tu f de X, te tienes que dar cuenta que tu f de X, ¿quién es? La raíz cuadrada de X menos un tercio de X a la 3 medio, ¿sí o no? ¿Quién sería la derivada? ¿Quién es la derivada? 1 sobre la raíz de x 1 sobre 2 raíz de X menos un medio menos un tercio por, por qué tercio. Porque es ¿sí? un constante. Por 3 medios, ¿no? Ah, sí, ya. Por X a la 1 medio, ¿no? Ah, sí, que yo le hice Vale, cancelas, queda un medio. te queda un medio que multiplica a 1 sobre raíz de x 1 sobre raíz de X menos x un medio. raíz de X. ¿Estás conmigo, no? Ajá. Que esto va a ser igual a ¿qué? A 1 medio. Al multiplicar acá me queda que este es 1 menos X sobre raíz de X, ¿no? Ajá. Bueno, que ya tengo la derivada. Tengo la derivada, tengo la función, ¿sí o no? Sí. Lo que tengo que sustituir aquí es la integral. Evaluar entre quién y quién. Entre c
0 y... Entre 0 y 3. Dígame cómo queda la integral. ¿Cómo le va a integrar, pequeños? El volumen, perdón, volumen no, el área de la superficie, ¿quién sería? 2 de x, ¿Ah? 2pi Queda 2pi de la integral. por la integral que va de donde 0. De 0 a 3, ¿de quién? De la raíz de x. De la raíz de x menos un tercio tercio de de x a la 3 3 medio, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más... de 1 más, ¿cierto? Ajá, por c. Aquí me queda esta derivada elevada al cuadrado, ¿no? Que sería un cuarto por 1 menos x al cuadrado sobre x, ¿vale? ¿Sí? Bueno, por el diferencial de x, que esto va a ser 2pi por la integral que va desde 0 hasta 3 de la raíz de x menos un tercio de x a la 3 medio. La parte algebraica es lo que a veces nos mata, ¿verdad? Entonces, esto va a quedar aquí, ¿quién? Esto va a quedar 4x menos el primero al cuadrado, perdón, más el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Todo esto sobre 4x, ¿cierto? ¿Cuál es el diferencial de esto? Que esto va a ser igual a 2pi por la integral que va de 0 a 3 de la raíz de x menos un tercio de x a la 3 medio, que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 por x más 1 sobre 2 raíz de x por el diferencial de x, que esto va a ser 2pi por la integral que va de 0 a 3, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Estoy haciendo la parte algebraica solamente, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, ¿cómo me queda esta expresión? Me queda que esto es la raíz de x menos un tercio de x a la 3 medio por la raíz cuadrada. ¿Qué es esto? Esto es un cuadrado perfecto. Esto es x más 1 elevado al cuadrado sobre... Bueno, este 2 se va con este 2. ¿Cierto? Queda solamente aquí raíz de x por el diferencial de x. Bueno, pero este cuadrado se puede cancelar con esto porque la x está en un intervalo positivo. ¿Sí? Si la x está en el intervalo que va de 0 a 3, quiere decir que el x más 1 está en el intervalo que va de 1 a 4. ¿Lo ves? Le sumo uno aquí, uno aquí, uno aquí. Entonces, esta cantidad es positiva. Puedo cancelar el cuadrado con la raíz. Porque si no, me tuviera que dar un valor absoluto. ¿Lo ves? Si yo no sé qué signo tiene esto, lo más sensato es que coloque un valor absoluto ahí. Bueno, no importa, pero esto me va a quedar pi por la integral que va de 0 a 3 de x a la 1 medio menos un tercio de x a la 3 medio, que multiplica a x más 1 sobre x. ¿Qué hacer allí? Esto da x más 1 y lo estoy dividiendo, perdón, entre la raíz de x. ¿Qué hago ahora? Cuando tienes esa integral, Se distribuye. se distribuye. Tú lo que tienes que hacer aquí es que agarras esta expresión y empiezas a aplicar propiedades distributivas, separa y listo. ¿Lo ves o no? Sí. Deben a ver, ¿qué les digo? La derivada de la raíz te da 1 sobre 2 veces la raíz, ¿sí o no? Por la derivada interna que es menos 2y. ¿Sí o no? Porque es constante. Esto se va con esto y esto me queda bien menos y sobre la raíz de a cuadrado menos y cuadrado. ¿Cierto? ¿Quién es el integral? ¿Quién es el volumen del sólido entonces? 2pi por la integral que va de dónde? De menos a medio hasta a medio. De la f, que es esta raíz. ¿Vale? Por la raíz de 1 más Un examen corto y un trabajo. la derivada. Ella dijo. ¿Sí o no? Al cuadrado por el diferencial de y. Listo. Con eso arma el problema, ¿no? ¿Cierto? Cuando la variable coincide con el eje de giro, es f por la función, por la magnitud de alfa. Bueno, aquí lo que queda es sacar cuenta, papá. ¿Qué? ¿Sí? Perdón, aquí ya la sé. Aquí es 16,
¿Sí? Aquí es 4 y aquí es 16 y a la 6. Ajá. ¿Sí va? Ah, sí. Tac, ¿Sí? C, ta. Entonces me queda aquí que este es 4 y a la 3. Se paró 12. Que esto que está acá es 4y a la 3 más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Porque aquí hay la razón. Y a la 6. Y a la 6. ¿Ah? Porque aquí es ya la No, aquí es y a las 6. y a la 6. Ajá. ¿Sí? Sí. Me queda esto. Esto es un cuadrado perfecto. Queda de esta manera. ¿Sí? Raíz de esto. Ajá. Que esto va a ser igual a qué? A 4 y a la 6 más 1 sobre 4 y a la 3. Sí. ¿Sí o no? Sí, ya lo Sí, porque no hay problema con límites. ¿Ah? No hay problema con los límites porque son positivos. Bueno, no. Vale, La integral, ¿cómo te quedaba? Está acotada entre ¿quién es 15? Entre 1 y 2, ¿no? 1 y 2. 1 y 2, de la función. ¿Cuál es la función? Un Esta. cuarto de y a la 4 más un 1 sobre 8 y al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Esto por esto que está aquí. 4 y a la 6. 4 y a la 6 más 1 sobre 4 y a la la 3. Diferencial de 10. Pi. 2pi por eso, ¿no? Ajá. Bueno, listo, integra eso, distribuye y saca ese cuentero que tienes ahí. Ah, bueno. Es que se dan cuenta que lo que mata allí es la operación algebraica, ¿verdad que sí? Claro. Pero ya 2 veces nos ha pasado, o 3 veces creo que ya nos ha pasado que nos encontramos con un cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto. Sí.